Bienvenidos al cuarto episodio de La Cuadra Podcast. Estaremos conversando el día de hoy con Javier Miniti, reconocido dirigente del fútbol venezolano. Pasó por instituciones como el Deportivo Táchira, Estudiantes de Mérida, Yarcoyano Fútbol Club, Mineros de Guayana. Y estaremos conversando con él, conociendo algunas anécdotas. Estaremos conversando acerca de sus funciones en las distintas instituciones del fútbol venezolano. Y también hablaremos acerca de su pasión por las estadísticas del balompié criollo. Todo esto y más en este nuevo episodio de La Cuadra Podcast que empieza ya. Bueno, estamos acá. Bueno, esta vez cambié de escenografía, gracias a la gente de mi cuarto. Sí. Estamos acá con Alonso de lujo, Aris Delgado y Kevin Urdaneta, muchachos. Bienvenidos. Aris. Hola, Alex. ¿Qué tal, Luis, Kevin? Tú cambiaste de locación, yo también. O sea, estoy en el mismo lobby, pero me ubiqué en otro lugar. Luis, sabes que teníamos pendiente, lo comentamos en el capítulo pasado, Kevin, por ejemplo, habló sobre cómo fue que arrancó en el fútbol por el comentario que había hecho Andreuti en Bar TV. Aquí yo le dije que tuvieses tu oportunidad de explicarle al mundo por qué te dicen Cuchito. Te toca. Oye, bueno, vamos a escuchar primero el saludo de Kevin y después déjame pensar para ver si cuento esto de este capítulo. Mójate, te tienes que mojar. Hola, Adri, hola, Luis, ¿cómo están? La semana pasada tuvimos el episodio pasado, mejor dicho, tuvimos la oportunidad de tener a Alfonso, de vuelta estás tú. Espero que esté muy bien, que todo esté corriendo de la mejor manera. Yo acá con la cuarentena todavía, puro viendo videos y conferencias, parezco un pastor viendo puras conferencias, pero nada, no hay otra. Así es que se aprende. Han estado buenas los podcasts que estamos haciendo, a la gente le están gustando. Sí, de verdad hemos visto bastante receptividad y bueno, agradecemos a todos por sus comentarios, cada comentario, cada crítica, cada mensaje, de verdad que los leemos, lo agradecemos y bueno, poco a poco vamos a ir mejorando y dar un contenido de calidad. Así, muchachos. Sí, así es. Kevin, te vi en una conferencia de quién. Yo no lo voy a decir, dilo tú mismo. De alguien. Pero de alguien especial. Ya también la vi. Una conferencia con alguien, Es pero que es que son estaba tantas que no se acuerda. Por eso, es que, Sí, que no se acuerda, está agrandado. El irreverente, Serrano. No, la última que pasaste. La otra. Ah, sí, claro que sí. No, pero estuvo buena, sí, claro que sí. Para el público general. ¿De qué hablan? Si puedes lanzar algo, pues. La motivación. Lanza algo para el público de la cuadra. La motivación, el cómo se llegó al éxito. Porque cuando tú despiertas siendo exitoso. Y siempre tiene que haber motivación, mente, winners, ganador, mentalidad ganadora. Te lo digo a ti, a todos ustedes. Siempre con la mente ganadora. Mira, ahora di quién dijo eso. El profesor Rafael Dudamel y el coach motivacional Jeremías Álvarez, que fueron subcampeones del mundo y ayer esta semana misma, tuvieron una conversación en Zoom, esta movida ahora que ya se volvió característico de muchas personas viendo a 2, 3, a 3. Atención, va a empezar a curar, Lo estuve leyendo hoy por
un link de Mira, Twitter en estos días. es así, mira, vamos a aprovechar de hablar un poquito hoy de quién vamos a tener. Hoy en nuestro cuarto episodio vamos a tener la presencia de una persona muy reconocida en el fútbol venezolano, que además de ser gerente deportivo delegado, también tiene una afición por las estadísticas, en el cual se ganó ya un respeto y un reconocimiento, y ya todo el mundo prácticamente busca su cuenta Twitter o sus redes sociales para cuando necesitan algo, o le escriben directamente cuando están buscando algún registro, porque tiene mucho tiempo llevándola, además de su tremendo trabajo en la parte gerencial, logística, administrativa. Pero eso se lo vamos a estar preguntando directamente a él. No podemos adelantar nada porque nuestros seguidores tienen que conocerlo a fondo. Hoy vamos a tener la presencia de Javier Miniti, a quien ya vamos a estar comunicando. Él es oriundo del estado Mérida, trabajó con Estudiantes de Mérida, con Deportivo Táchira, y hoy se encuentra trabajando en el fútbol uruguayo, si no me equivoco, como gerente de Boston River, equipo de la primera división del fútbol charrúa. Igual él nos lo va a estar comunicando y diciendo más a profundidad de sus labores actualmente en el sur del continente. Ya vamos a estar teniendo con nosotros. Sin embargo, también repasar que muy buena la edición anterior con Jean Carlos González, nutricionista del Caracas Fútbol Club. Sí, de hecho, una de las cosas Pues, que me no parece estuve. positivo de... Ahí creo que se conectó. Sí, sí. Ya está entrando nuestro invitado. Ante- Hola, Javier. ¿Nos ah, escuchas? Bueno, sí, los escucho, pero no los veo todavía. A ver. Sí, sí, igual ya se va a estar conectando. Siempre pasa eso con el cuarto invitado, que cuesta a que entre. Ya en un momento vas a aparecer en cámara. Claro. ¿Cómo estás? Mira, somos La Cuadra Podcast. Esto es un proyecto que nació de jefe de prensa del fútbol venezolano, amigos. Yo hoy no estoy en el fútbol venezolano, pero coincidí mucho con ellos, y con esta cuarentena nos motivamos a hacer un proyecto donde diéramos a conocer más en profundidad sobre las labores de las personas que conforman un cuerpo técnico, y también la parte administrativa de un club, porque mucha gente conoce a los jugadores y al técnico, pero no sabe que además del técnico hay 17, 20 personas que se esfuerzan arduamente porque el club consiga su objetivo. En minutos antes estábamos haciendo una breve presentación sobre quién eres tú. Ya dijimos Javier Miniti, oriundo del estado de Mérida, pero queremos saber cómo, primero que nada, saludarte de parte de Adrix Delgado, Luis Díaz y mi persona Kevin Urdaneta. Danos una breve introducción de quién eres tú y cómo llegas al fútbol. Saludos, muchachos, gracias por la invitación. Y bueno, ya en algún momento lo conversábamos también, y la llegada al fútbol, eh, vamos a decir que nacimos dentro del fútbol. Mi papá era jugador de Estudiantes de Mérida, yo nací en Mérida, cuando mi papá jugaba. Como digo yo siempre, mi primer trabajo en el fútbol fue mascota. Me llevaban de mascota para la foto, recién nacido, y ahí empezó todo. Empezó toda la carrera desde mascota, jugador de categoría preinfantil, infantil C, infantil A, juvenil. En esa época no se llamaba ni sub-14, ni sub-19, ni nada de eso, sino era así. Juvenil, profesional, pasapelota, radio, periódico, delegado, gerente deportivo, gerente general, presidente de un equipo. Bueno, todos los libros, todo lo que ustedes conocen, o han podido saber de mí. Pero así empezamos. Recién nacido en pañales, no limpio los pañales a veces. En alguna foto de estudiantes salimos y el pañal no estaba limpio, se lo puedo asegurar. Javier, comentaba justamente que habías hecho de todo y justamente coméntanos un poco actualmente
las funciones en Boston, si estás haciendo gerente y si eso evidentemente todas esas experiencias te han ayudado a entender un poco todo el universo del fútbol. Sí, Alex, en el tema de la gerencia general que estamos llevando a cabo aquí en Boston River, claro que nos sirvió sobre todo el background, por usar un término, de nuestra vida en el fútbol, empezando por mi padre y toda la gente que lo rodeaba, la cantidad de jugadores extranjeros que vivían en Mary, que jugaron con estudiantes, sobre todo argentinos y uruguayos, te preparan, sin yo saberlo, te prepararon para vivir en un país como Uruguay, saber de su idiosincrasia, de su forma de hablar, de algunos términos, de saber las palabras, de hablar sureño, y eso te facilitó un poquito la entrada en el aspecto de la jerga, de cómo involucrarte con ellos, de decirle, epa, soy venezolano, pero tampoco soy recién aparecido. En Venezuela también sabemos mucho de fútbol, hemos crecido y estamos preparados igual o más que cualquiera. En Boston River actualmente estamos en la parte de la gerencia general. Es un club chico, con muchos años, con socios, poco hincha. Tiene 81 años el club y cierto arraigo en su localidad, en su barrio, como se dice, en su sector. Aquí en Uruguay hay de los 16 equipos, hay ahorita 3 equipos en primera división en Montevideo nada más, por decirlo de alguna manera. El primer año que llegué había 15 de los 16, cruzabas en 10 cuadras, ibas de una cancha a la otra el mismo día y veías 2 partidos caminando. Te podías ver un Liverpool Nacional a las 4 de la tarde el sábado en la mañana, caminabas 10 cuadras y te ibas para el Prado y veías Wander River a las 8 de la noche. Eso nada más lo puedes hacer aquí ni siquiera en Argentina, en Avellaneda, porque si juega local Independiente no juega local Racing, eso es imposible. Pero acá sí, acá te puedes ir caminando y ver 2 partidos en un mismo día si no juegan a la misma hora. Javier, hablabas de eso de que todos los equipos prácticamente están en Montevideo. Sí, yo ya te iba a preguntar sobre que hubo un momento que eran 15 en Montevideo y era Cerro Largo, nada más que estaba en el interior. Se le hace muy fácil con el tema de la logística, ¿no? Se ahorran mucho tiempo con el tema de los vuelos. No, aquí en Uruguay no hay línea interna, aquí no hay vuelo interno comercial, no existe. No existe. En alguna oportunidad lo hizo Pluna, porque aquí el lugar más lejano en que tenemos fútbol, que podría ser Rivera, cuando vas a hacer algún partido que te lleva a la ciudad algún empresario para jugar contra Peñarol, porque Peñarol es más popular allá en Rivera, o vas a Cerro Largo, son 5 horas y media en autobús. Es el lugar más lejano en distancia en autobús entre Montevideo y los lugares que se juega fútbol. Después tienes Maldonado, que está a 1 hora y media, se viaja el mismo día. Tienes a Colonia, que también se juega fútbol con Plaza Colonia, 2 horas y media. Así que en logística es muy fácil. El único viaje que se hace un día antes es el de Cerro Largo, por razones obvias, pues son casi 6 horas y bueno, y juegan de noche. Ahorita arreglaron el tema del estadio y tienen luz y juegan de noche, así que en esa parte es el único viaje que tenemos, entre comillas, pero el resto, en lo local no hay vuelos. La única vez que alguien ha hecho un vuelo fue Nacional o Peñarol, un charter para esos partidos contra equipos chicos que lo hacen en Rivera, que el contratista arma el partido y paga todos los gastos. Claro. Javier, ¿cómo estás? Gusto. Hay una preguntita. Si bien nos mencionaste que, bueno, comenzaste desde que naciste, ¿no? Fuiste como la mascota, ¿no? De allí de estudiante, estuvo tu padre jugando y, bueno, después posteriormente fuiste escalando como todas esas actividades, ¿no? De chico, de chamo apasionado por el balompié, pero o ya con el primer equipo. Cuéntanos un poquito cómo fue ese inicio ya formal, ¿no? Dentro de una institución deportiva en el fútbol venezolano. Bueno, formal, un saludo Luis, formal como tal,
diríamos que en el 2007 con Estudiantes de Mérida, en la primera oportunidad como gerente. Era presidente Alcides Monsalve, temporada 2007-2008. Yo ya tenía años trabajando en los medios en Mérida. Ya había también tenido oportunidad de escribir en algunos artículos en periódicos, en Frontera, Meridiano, Universal, había hecho algunas colaboraciones y había publicado 2 libros, el de 2004, de La Vinotinto, Pasión de Poco, Delirio de Millones, y el del 2007, Copa América, Un Sueño Color Vino Tinto. Había ayudado, había colaborado con la organización de la parte del sector de Mérida en la Copa América, y había estado cerca de Estudiantes siempre, y de la ULA, bueno, toda esa experiencia. Y se me acercó un día Alcides Monsalve y me dijo, vente conmigo, lo habían acabado de nombrar presidente de la institución, vente conmigo y vamos a agarrar estudiantes y quiero que me acompañes como gerente. Y bueno, con la amistad que tenía con Alcides de años, de conocerlo, ya también lo conocía personalmente, su primera experiencia como presidente cuando fue campeón de con estudiantes en el 2001, en la apertura 2001 con Sachi Escobar, él era el presidente, y de aquella famosa final que se pierde con Nacional Táchira en penales de la 2001-2002. De ahí teníamos una muy buena relación, los trabajos en el periódico, todo lo que conocíamos. Estaba estudiando yo criminología también en simultáneo, así que se me abrió la puerta y empezamos la carrera como gerente. Ya atrás habíamos hecho todo lo demás. Javier, ¿por qué, ya te iba a preguntar eso, ¿por qué criminalística con tanto amor por el fútbol? Criminología, distinto. Criminología, perdón, criminología. Criminalística, no, pero voy a aprovechar para hacer la diferencia. Criminalística es el que te explica qué pasó, cómo lo mataron, cómo lo hicieron. Okay. La balística, dactilografía, hematología forense, todo eso. Dicen el tiro le entró por acá, dispararon de acá, esta fue el arma, la bala, bueno. Criminología, yo agarro al muñequito que hizo el coso, el asesinato, y averiguo por qué. A mí me toca averiguar por qué. Bueno, estudié criminología, porque Mérida es una ciudad, es como decimos nosotros, es una universidad con una ciudad por dentro. Entonces era en la época que, no sé cómo será ahora, pero en la época que yo estaba, no conseguir a alguien que estudiara algo, fuera en la ULA, en todas sus facultades, porque hay facultad de todo en la ULA en Mérida. Si no estudiaban ahí, estudiaban en un instituto de TCU, pero todo el mundo trabajaba y estudiaba algo en Mérida, o sea, era difícil. Estudiábamos, terminé en criminología por culpa de Alicaña, y yo tenía que ponerme a estudiar porque en Mérida tienes que estudiar, no puedes estar sin hacer nada. Y bueno, yo en el momento que los papás te dicen, bueno, y voy a estudiar. Y bueno, Ali me dijo, yo dije, mire, está disponible esta carrera, agarre criminología que usted entra. Y ahí hay otro cuento y entramos en criminología y nos terminó apasionando también la carrera. Javier, una consulta con respecto al tema de la gerencia. Sabes que hemos estado enfocando este podcast, como te comentaba Kevin, en busca de mostrar que lo que hay más allá de los 90 minutos del partido. Y nos gustaría saber, en el lado de la gerencia, que es donde te has terminado especializando bastante en cuanto a gestión de instituciones deportivas en el mundo del fútbol, que nos hablaras un poco cómo es el día a día de un gerente deportivo, una semana de trabajo, que sabemos que es bastante complicado porque es uno de los puestos de trabajo más difíciles en el mundo del fútbol. Bueno, dependiendo de donde estés en el campeonato y donde estés en la ciudad, porque, por ejemplo, hablando del caso de Táchira, por ejemplo, ya la parte de logística es un problema adicional, porque primero siempre estás peleando o buscando, estás disputando muchos torneos, estás siempre jugando finales, Copa Venezuela, clasificando, Copa Libertadores, entonces te comprime el calendario. El primer rival cercano que teníamos en Táchira era Zamora, ya son 5 horas en autobús, imagínate, de en adelante todo es un proceso. Ir a Puerto Ordaz, ir a Puerto La Cruz, ir a Maturín, ya son escalas, después ir a Caracas, o sea,
en nosotros el 80% de los viajes los hacíamos en avión. Te hablo de Venezuela, en donde ya, imagínate, estoy hablando del último año que estuve, ya 2015, 2016, ya era un estrés planificar los viajes, conseguir los boletos aéreos, tanto hoteles no, pero sí esa parte de la salida, si te ibas en autobús, que el autobús estuviera en óptimas condiciones, los autobuses tenían que saber dónde recargar gasoil, si eran trayectos largos, o sea, afortunadamente esa gente tenía la logística coordinada en ese aspecto y te facilitaba el trabajo, pero en base a eso ya es un tema que te puede hacer o muy difícil o muy fácil en la semana donde estás ubicado. Por ejemplo, aquí en Uruguay haces un viaje al año, como les decía, en autobús, obviamente un país que funciona en todos sus servicios, en todos sus aspectos, te hace mucho más fácil la logística, pero te hablo del caso de nosotros, Venezuela, en que se complicaba, y más cuando te tocaba jugar de visitante en torneos internacionales, a nosotros que nos tocaba salir por Cúcuta, hacer 2 horas en autobús de San Cristóbal a San Antonio, en San Antonio sellar todos los pasaportes, porque tenías que hacer migración, cruzar caminando el puente Simón Bolívar con todos los jugadores, toda la utilería, cargando todas las cosas, el maletero, ir a la parte de Cúcuta a la entrada a sellar pasaportes de ingreso a Colombia, montarte en el autobús, ir al aeropuerto de Cúcuta. Por ejemplo, el viaje más largo de nosotros era Asunción. Nosotros nos tardamos 23 horas de que salíamos de San Cristóbal hasta que aterrizamos en Asunción. Entonces, sí, eso para decirte las complicaciones de estar en San Cristóbal, porque y era más fácil saliendo de San Cristóbal en autobús a Cúcuta, porque si lo hiciéramos por Caracas, Claro. ya era un día más de viaje, pues tenías que llegar el día antes del vuelo internacional, quedarte en un hotel, gastar más plata, etcétera. Entonces, traslado, era una logística interna para nada más dormir y salir al otro día. Nos tocó más de una vez en viajes internacionales salir de un partido en Puerto de la Cruz, ir en autobús, llegar 1 hora antes del chequeo, empezar el chequeo a Maiquetía para irnos a México para jugar Copa Libertadores. Pero también aparte que luchas con todo el tema de, si quieren saber de estrés en el fútbol venezolano, aparte de luchar de todo el tema logístico, escasez de cosas, conexiones, también teníamos el problema con la federación, que no te modificaba un partido, que no te cambiaba nada. Pues nosotros teníamos un viaje a México un día sábado en la mañana, porque resulta que en el 2016 jugábamos Copa Libertadores contra Pumas y los vuelos eran sábado y martes. Nosotros jugábamos jueves. Si no viajábamos el sábado, teníamos que esperar hasta el martes. Nos hicieron jugar un viernes en la noche en Puerto La Cruz. Salimos después del partido en Puerto La Cruz con unas cajas de pizza, porque no teníamos tiempo de absolutamente nada. Cenamos pizza en el autobús y de la Maiquetía, porque cualquier minuto que tardáramos nos podía afectar en la conexión para agarrar el primer vuelo y de ahí nos teníamos que esperar hasta el martes para poder viajar a México. Y en el 2015, si no mal recuerdo, estás hablando de los viajes más largos, dices Asunción y México. En 2015 creo que les toca ir 2 veces a Asunción y en el 2016 Pumas les tocó 2 veces, ¿no? En el 2015 nos tocó Cerro Porteño, que fue la primera fase, cuando lo eliminamos en el empate 2-2, y después nos tocó Guaraní. Y en el 2016 nos tocó 2 veces México y una vez Asunción, porque nos tocó Olimpia también. No, a nosotros no nos tocó ningún viaje cerca. El viaje más cerca que tuvimos de todas las Libertadores fue Lima. Que ese sí lo hicimos también lo hicimos por Cúcuta. Después nos tocaba Racing en Argentina, nos tocó Guaraní, Sporting, Cerro Porteño en el 2015, y en el 2016 nos tocó Emelec, Guaraní, Olimpia y nos tocó Pumas. Luis. Sí, bueno, está un poquito congestionado el tema de las señales, Javier. Siempre, bueno, muchísimas responsabilidades, muchas cosas que se tienen al pendiente, sobre todo un equipo de primera división, pero a veces no todo es perfecto.
todos a veces se nos escapan cosas, ¿no? Y sabiendo, por ejemplo, en la institución que estuviste, en el Deportivo Táchira, bueno, también trabajando con estudiantes de media, también son equipos de gran historia y que por ende las cosas tienen que salir ordenadamente y como debe ser, ¿no? Por orden. Pero nos falta una cédula, una ficha no se quedó en alguna casa, a lo mejor siempre, o faltó algo en el autobús, faltó alguna hidratación. Me imagino que son cosas, que son situaciones que todo a la responsabilidad de una sola persona y a veces se colapsa, ¿no? Sí. Bueno, por cierto, ahorita me estoy dando cuenta porque no te veía contraluz. ¿Qué te pasó en el pelo? No sé, pero bueno, la cuarentena, la cuarentena. No, Y me es estoy, una causa especial. bueno, me estoy divirtiendo mucho con la cuenta de Yaracuyano, por cierto. Gracias, hermano. Ahí vamos. Bueno, no, causaron medio revuelo con los negros del ataúd, te cuento. Bueno, está muy divertida la cosa. Sí, bueno, trabajo con Ramón Meyer, bueno, mandamos saludos Bueno, y bueno, estamos seguros que poco a poco vamos a seguir generando contenido. Ok, nosotros en esa parte, por ejemplo, cuando viajábamos en autobús, en avión, lo que fuera, el día antes del viaje, yo tenía personal de logística que me colaboraba en la obtención en la semana. Nosotros teníamos una gran planificación de la temporada. Nosotros ya sabíamos 3 días antes de un viaje, empezamos a buscar las cosas no perecederas, por ejemplo, lo que era organizar todo el tema del agua, hidratación. Nosotros llevamos galletas, cosas para el viaje, para tener si daba hambre en el camino, porque los viajes eran muy largos y había que hacer merienda. Después, el día antes, nos quedamos con los utileros y teníamos un listado en donde se chequeaba absolutamente toda la indumentaria que tenía que ir, con la convocatoria, que nos faltara la ropa, siempre, aunque sabíamos, por ejemplo, nosotros íbamos a jugar, a ver, te digo, íbamos a jugar contra Petare, Deportivo Petare. Deportivo Petare era camiseta azul o camiseta blanca. Nosotros nos llevamos el uniforme amarillo y negro y nos llevamos el uniforme alterno, el blanco, porque tú no sabías qué iba a pasar con un árbitro, y siempre nos pasó. Siempre hay 10.000 anécdotas en que te quieren cambiar algo a última hora. Sí, Y nosotros sí. siempre llevamos el otro juego de uniforme, así no lo necesitáramos. Más de una vez el uniforme alterno viajó por viajar, pero era mejor tenerlo que, como se decía Gilberto Correa, tenerlo y Es no mejor, necesitarlo claro, que necesitarlo y no tenerlo. exactamente. Entonces, tomamos las previsiones y controlamos absolutamente todos los detalles. Afortunadamente, y toco madera, en los equipos donde estuve, en Mineros, en Yaracuyano, en Estudiantes, en Táchira, salieron todos los viajes bien, salieron todas las cosas bien. Fichas no te van a faltar porque las fichas las tiene el delegado, es su responsabilidad, las resguarda. Y bueno, uno que yo también era gerente deportivo y delegado de estudiante de Táchira, generalmente en todos los equipos donde me llevaron me pidieron que hacían las dos funciones, gerente y delegado. Me lo pidieron en estudiante, me lo pidieron en Táchira. Entonces, que generalmente no es así. O eres gerente y delegado o eres delegado. Entonces yo tenía el resguardo de la ficha, se guardaban en la oficina, se chequeaban el día antes con la planilla de los suspendidos, pasaban la información al cuerpo técnico y juntaban las fichas y las tenían. Nosotros teníamos 2 juegos de ficha. En esa época, había la época que todavía eran plastificadas, se hacían 2 juegos, se imprimían 2 juegos y teníamos un juego resguardado por cualquier situación. Del 2016 para acá, con el sistema COM, las fichas son un carnet plástico que tiene un valor y bueno, ya creo que los equipos no hacen el doble juego de fichas, pero hasta que fue de papel o de cartón con la foto pegada e impresa, plastificada, se hacían 2 juegos de ficha para evitar eso, de que si te robaban, a mí me robaron una vez en San Cristóbal toda la ficha, sí, a mano armada, llevaron en el bolso, cuando estaban empezando los famosos problemas de las guarimbas en el 2014, que era un caos San Cristóbal, y bueno, teníamos nuestro resguardo de nuestra alternativa de otras fichas que teníamos en ese caso. Pero siempre cuidamos todos esos detalles mediante planillas. Los utileros tenían planilla de todo lo que tenían que llevar, si tenían combinaciones, si eran 2 días, si tenías entrenamiento, si tenías activación.
si tenías entrenamiento el día anterior, si nada más tenías llegada al partido y calentamiento, la cantidad de chalecos, obviamente también la logística respectiva para tener lavanderías cerca de los hoteles, todas esas cosas para hacer más ágil la reposición de la ropa. Hablaba Sí. de la guarimba, y me recuerdo que una vez voy con Atlético Venezuela contra Táchira San Cristóbal, en pleno centro de la guarimba, febrero del 2014, un partido que, si no mal recuerdas, casi que querían que se suspendiera, pero ya el equipo estaba viajando en avión y el delegado de la federación, por cierto, iba en el avión y ya era casi que imposible que se suspendiera el partido. Tocó feo, ¿no? A ti, sobre todo con ese tema de la guarimba y el desplazamiento, sobre todo el equipo cuando tenía que ir a un partido en esa época, Javier. Bueno, esos partidos esa época fue muy brava, muy brava. Por ejemplo, el partido Atlético Venezuela. El partido Atlético Venezuela, nosotros ya veíamos cómo estaba la situación, nosotros habíamos avisado una semana antes a la federación de que no se podía jugar. Pero la federación siempre, con Laureano, pensando de que ellos sabían más que todo, no quisieron suspender el partido. Si tú recuerdas, nosotros sabíamos que estaba tan grave la situación, Sí, porque sí. la universidad quedaba cerca de la cancha y la Guardia Nacional queda detrás de la cancha. Entonces nosotros estamos en la mitad del lío. Tenías Claro. la Guardia Nacional arriba y la universidad a un lado, la UNED. Nosotros, como Deportivo Táchira, hicimos el partido a puerta cerrada sin tener sanción. O sea, nosotros mismos tomamos la decisión el día antes y dijimos a puerta cerrada, no se vende entrada, y con la policía bloqueamos absolutamente todo para que no hubieran fanáticos, porque si había un solo fanático iba a haber lío, porque si abrías el estadio con fanáticos tenía que entrar la seguridad, y parte de la seguridad de los partidos era la policía y la Guardia Nacional. Y si el aficionado veía a la Guardia Nacional como estaba mal la relación en ese momento, iba a haber lío, no se iba a jugar el partido. Es más, el partido faltando 5 minutos iba 4-0. Tiraba una bomba lacrimógena, 4-1, tiraba una bomba lacrimógena dentro del estacionamiento porque ya estaban peleándose afuera del estadio. Imagínate que nosotros hubiésemos hecho el partido, la federación no nos creía. Nosotros debemos ser el único equipo en Venezuela, en la historia de Venezuela, que hizo un partido a puerta cerrada por decisión propia, sin tener sanción. No nos creyeron. Después sí se dieron cuenta que estaban las cosas feas en San Cristóbal y suspendieron el partido con el Deportivo Anzoátegui. Y nosotros sufrimos el famoso partido con el Vigía de la jornada 7. Nosotros no pudimos salir de San Cristóbal bajo ninguna circunstancia. Yo tengo la carta del jefe de la Guardia Nacional donde nos dice, y esto la mostraré por las redes sociales, la carta, nos dice algo así: de La Fría en adelante los cuidamos, de San Cristóbal a La Fría no nos hacemos responsables. Está tan fea la cosa en San Cristóbal y en Táchira que ya nos habían dicho que si el autobús salía nos iban a secuestrar en medida de presión por todo esto. Y nosotros de San Cristóbal a La Fría eran 2 horas y media, y 2 horas y media sin escolta, sin nada. Entonces, sin señal. No, pero sin escolta, o sea, porque la Guardia dijo, no los vamos a escoltar. La federación dice, tienen que ir a jugar. No podemos. Bueno, nosotros llegamos a tal punto que hicimos un equipo con nada más 16 jugadores. Nos íbamos a ir en 6 taxis con el técnico, Daniel Faría, el preparador físico, me iba yo, un utilero y 16 jugadores. No iba más gente. No íbamos a ir el día del partido en la madrugada en los autobuses para ir a jugar en los taxis, para ir contra el Vigía. Primero conseguir los 6 taxis fue una odisea porque nadie quería salir de San Cristóbal. No había gasolina, estaban las guarimbas, estaba todo trancado, 200.000 problemas. Bueno, conseguimos los taxis. Resulta que el equipo juvenil que armamos, de los que podían viajar, al ser menor de edad, muchos padres nos mandaron cartas de la LOBNA negándose a que los hijos viajaran. Llamamos a la federación y dijimos, no podemos viajar, no hay manera. No tenemos cómo salir, no tenemos seguridad, no tenemos escolta, no tenemos los jugadores, porque los jugadores profesionales se habían adherido al paro que había convocado la Asociación Única de Futbolistas Profesionales de Venezuela. Claro. Entonces, y los juveniles no podían ir. Nos decretaron el forfait. Y perdimos con el Vigía ese famoso partido de la jornada 7. No pudimos salir de San Cristóbal, no podíamos movernos en una cuadra. La gente pensaba que era excusa. No, en serio, no podías.
Después de eso suspendieron un montón de partidos a nivel nacional y sobre todo en San Cristóbal. Después hicimos nuestros alegatos, hicimos nuestros descargos, apelamos la sentencia y terminamos ganando base a las pruebas, la reprogramación del partido, y se terminó jugando, y terminó creando polémica porque ganamos ese partido y nos clasificamos a la Copa Libertadores del 2015. Eso fue para el mayo del 2014. Entonces, fueron los momentos de tema de logística que no son inherentes a tu posibilidad, que escapan, que son condiciones extraordinarias, como este caso de la pandemia, que tú no puedes manejar, que no tienes manera de cómo controlarlas, escapan al poder humano. Luis, ¿ibas a preguntar algo? Sí, no, era al respecto porque recuerdo que, bueno, cuando conocí a Javier en Ciudad Vino Tinto, yo era delegado en ese aspecto y en el ámbito de las categorías menores. Y recuerdo que ellos fueron a visitar un entrenamiento, fueron a realizar una sesión de entrenamientos allá en el parque donde, bueno, gentilmente los ayudamos, los atendimos. Y es el seguimiento de lo que veníamos hablando, ¿no? Son situaciones bastante complicadas en las que son muchas responsabilidades en ese aspecto que hablábamos, el tema de cuando se tratan con jugadores juveniles, tienen que pedir una autorización de viaje de los padres, a eso además de conseguir el boleto para los jugadores, para que puedan viajar para el partido. Son los 18 jugadores más el cuerpo técnico, entonces si llega a faltar uno es una odisea para tratar de conseguir el otro. Y son muchas situaciones en las cuales el delegado, gerente deportivo, tiene que tratar de solventarlo porque son situaciones, ¿no? De las que se tienen que manejar y tienen que salir siempre a cabal, ¿no? Para realizar las cosas y tratar de conseguir un objetivo. Bueno, por ejemplo, nosotros en Táchira, ¿qué hacíamos? En Táchira, el día antes del viaje, nacional o internacional, todo el mundo me tenía que dar los documentos. O sea, nadie viajaba con su documento el día del partido, nadie. Y si alguien no me lo da el día antes, me lo tenía que dar antes de subir al autobús. O sea, era así. Entonces yo, por ejemplo, cuando empieza la temporada, secretos profesionales, cuando empieza la temporada y tú tienes juegos internacionales, sabes que ya tienes juegos internacionales, tú le quitas los pasaportes ya a los jugadores. Yo tenía los pasaportes, yo los tenía todos, para saber fecha de vencimiento, se les pone unas etiquetas para poder controlarlo más rápido en el aeropuerto, porque todos los pasaportes por fuera son iguales, entonces no puedes estar abriendo todos para saber de quién es quién, tú hacías el chequeo. Entonces nada más se le daban los pasaportes a los jugadores en el embarque. Después que nos montábamos en el avión se los volvía a quitar y no se los daba hasta el vuelo de vuelta. Y cuando aterrizábamos y ya pasábamos Maiquetía o Cúcuta, en el autobús se los volvía a quitar a todos. O sea, los pasaportes hasta que terminaba la temporada estaban con nosotros, o hasta que no tuviéramos viajes internacionales. Igual las cédulas nosotros cuando ya tenemos viaje, el entrenamiento el día anterior, les quitábamos la cédula a los muchachos que iban a viajar, al cuerpo técnico, todo, y quedaban en mi poder. Quedaban en mi poder para yo irme 3 horas antes del vuelo a chequear con la cédula. Por eso los jugadores no viajaban con su documento, no tenían su documento en propiedad para eso. Algunos decían, ay, si me paran y me llevan preso, pórtese bien, muchacho. No hay problema. Había dos o tres casos. Hacíamos había excepciones, por ejemplo, los extranjeros yo no le podía quitar el pasaporte todo el día porque claro, era su documento de vivir. Pero obviamente cuando tiene un jugador extranjero yo estaba más encima de ellos, los llamaba. Además, los extranjeros que yo tenía, ninguno tenía 15 años. O sea, era Javier López, era Pablo Olivera, era Juber Mosquera, eran tipos serios, grandes, que lo menos que te iban era a fallar con el pasaporte. Igual uno los recordaba, llevan el pasaporte. Siempre te echaban el chiste, uno ya los conocía y decía, en el aeropuerto, se me olvidó el pasaporte. Mentira, siempre tenía el pasaporte. Pero para ver si uno caía. No nos asustábamos porque cuando... Javier, te consulto algo, porque... Sí, pregunta. No, tranquilo. No, te quería consultar, disculpa, lo que pasa es que el delay me ha estado fallando, pero te quería consultar, porque cuentas todas estas anécdotas, lo que comentaba Luis,
lo que comentaba Kevin de los uniformes, las camisetas, cuentan todo esto. Y uno mismo que también ha trabajado dentro del fútbol y que ha vivido muchísimas situaciones con miles de gerentes más, y me da curiosidad preguntarte a ti, que creo que eres una voz más que autorizada, sobre todo en el fútbol profesional venezolano, justamente cómo hacen para lidiar con tanto, porque son responsabilidades. Mira lo que comentas, o sea, cargar el documento de identidad de otras personas es una responsabilidad bárbara. Y no solamente eso, que tienes que estar contento con el directivo, tienes que estar contento con el entrenador, con el cuerpo técnico, con el preparador físico que te pide materiales, con el nutricionista, con prensa, con la gente, la afición, lidiar con tantas cosas, ¿cómo hacen para sobrellevar eso? Porque tú ahorita lo cuentas con tranquilidad, pero yo supongo que el nivel de estrés al momento es tremendo. Magia. Eso es magia. Esa es la explicación. No, primero, no estresarte. No hay que estresarse. Porque cuando te estresas es que menos funciona. Segundo, tener gente capacitada al lado. Por ejemplo, el tema, la nutricionista era una persona, Joana Pérez, era una persona demasiado responsable. Me pasaba los menús con tiempo, nosotros les pasábamos los menús con anticipación a los hoteles, nos decían si había problema con algún alimento, sobre todo cuando viajábamos, nos llevábamos cosas de Venezuela, el agua mineral, algunos jugos en cartón, sobre todo porque en la parte del sur no están acostumbrados a los jugos naturales como nosotros, entonces si tú pedías jugos naturales, jugo de guayaba, jugo de melón, no saben, entonces en vez de tomar un agua saborizada o darles Coca-Cola, que no lo tienen que tomar los atletas, nosotros nos llevamos nuestras bebidas, nos llevamos la harina pan para hacer arepa, o sea, entonces en esa logística era un poquito más difícil. Pero ella se encargaba absolutamente todo con compras de que eso estuviera. Después tenía la parte médica que se encargaba de hacer el pedido semanal o mensual de las medicinas. Nosotros teníamos un stock de medicinas, o sea, te tenés que ir organizando. Obviamente necesitas un respaldo económico para que eso funcione, pero también necesitas gente con capacidad para que te hagan un poquito más llevadero el trabajo. También los jugadores que teníamos, jamás tuve problema con ninguno, todos excelentes profesionales, serios, jodían lo que tenían que joder en el vuelo, en el viaje, está bien, pero a la hora de que la cosa estaba fuerte y había que chequearse y todo, eran bastantes colaboradores, entonces eso te facilitaba también el tema. Después el control de la situación se te hace tan rutinario que es exactamente lo mismo que tú ya, si te llevas tus planillas hechas, te llevas tu control, tienes control sobre la situación, conoces a la gente en los aeropuertos, conoces a la gente en los autobuses, conoces a la gente en los hoteles, que el celular funcione, que haya señal para ir llamando, nosotros llegamos al aeropuerto y avisamos, ya vamos en camino, tengan las habitaciones listas, siempre la comida a tal hora, nos bajamos del autobús, entregamos las llaves, el profe, el preparador físico se iba a ver en donde íbamos al salón, si estaba apto o no, si estaba apto se llevaba a los utileros para que montaran las colchonetas para la activación, la nutricionista y el médico se iban de una vez para la cocina a chequear, faltaban 3 horas para la comida, pero se iban a chequear de que todo estuviera marchando, de que estuviera a la hora. Cuando bajamos a la hora de la comida, ya la nutricionista y el médico tenían media hora antes de la comida en el restaurante esperando de que estuviera todo listo. Entonces, también depende mucho de que la gente que esté contigo te responda y sea profesional. El departamento de prensa del Deportivo Táchira funcionaba muy bien con Javier Joves y con Luigi Vivas. Sí. Si ustedes viajaron, si tuvieron contacto, jamás tuvieron problema ni de cabina. Sí, no, tremenda, Los mejores. personas, los mejores. Quiero acotar. Fueron los pioneros en entregar alineaciones a color de visitante. Y de local también. Y guía de partido, todo. Siempre En esa época, Táchira era pionero de todo en el área de prensa. A mí me pasó. Siempre lo vi como ejemplo a seguir. A mí me pasó alguna vez que no viajé con el equipo por tema de vuelos, porque quien más que Javier saben cómo es el tema con los vuelos a San Cristóbal, que es 1 o 2 diarios y cuesta conseguir pasaje por el tema de ciudad fronteriza, y no me mandaron con el equipo, sino que viajé en el mismo día al partido. Ese fue el
primer partido de la temporada 2014, 2015. 2014-2015. Claro, 2015. que es hat-trick de Gelmín. Ese Sí, porque día, viajé y el vuelo se retrasó en Maiquetía y terminé saliendo 1:30, 2 de la tarde a Santo Domingo y eran las 3:15 y estábamos aterrizando recién. El partido era 4:30, no, 5, porque San Cristóbal jugaban a las 5. Pero era mientras sacaban las maletas, íbamos al estadio en directo y yo ya no me daba chance de entregar alineaciones. Entonces estaba Manolo Dávila ya como puteando por la transmisión. No, que la gente de Atlético de Venezuela no ha entregado las alineaciones. Claro. Y yo me decía por dentro, Sí, si son supiera hasta quién carga las exigentes con la prensa alineaciones. visitante. Exacto. Claro. Entonces me acuerdo que me llamó Javier, no sé, 45 minutos antes y me dijo, si quieres pásamela por correo, por un PDF, yo te las imprimo todas, no te preocupes. Esa era Y fija, creo, esa era fija. No, sí, increíble, de verdad. sí, es una cosa que yo siempre respeto y admiro, es cómo trabajaba el departamento de prensa del Deportivo Táchira, porque te atendían de maravillas, te dan una caseta muy buena y creo que una de las cosas que los hizo ser campeones y tener de los mejores equipos del país en su momento fue eso, que trabajan muy bien en todos los departamentos, ¿no, Javier? Sí, entonces, así que viene lo de para lo de la alineación de visitante de local, de visitante en color, me tocaba buscar dónde imprimir con Luigi, porque digamos, había ciudades en donde era imposible imprimir a color. Después Puerto Ayacucho. lo solucionamos después con una impresora que Con la llevamos para impresora. todos lados. La impresora duraba 4 o 5 viajes porque en el movimiento, sobre todo en los aviones, chao, duraba muy poco. Pero Claro. bueno, si sabíamos en una ciudad donde no íbamos a tener posibilidad de imprimir a color, por ejemplo, Puerto Ayacucho, cuando jugamos contra Tucanes, era una ciudad bastante complicada en esa parte de la logística, o Guanare. Eh, sí, El bautizo. generalmente nosotros llevábamos llamábamos a los hoteles, sabíamos que en los hoteles nos hacían el favor de imprimirnos a color, o sea, siempre buscábamos tener esas alternativas. Si estabas en Caracas era un poquito más fácil porque te quedabas en el Meliá y tenías el recreo al lado y había 200 lugares para imprimir, o sea, había ciudades muy, muy fáciles para trabajar, había otras ciudades en donde era bastante complicado, pero en ese aspecto pues yo te digo, de repente cuando tú hablas dices, pero el hombre orquesta, no el hombre orquesta y parece que todas las luces fueran para este lado, pero Sí, en verdad sí. teníamos un grupo humano que trabajaba, que hacía que todo hacía parecerlo tan fácil porque eran dedicados y profesionales en lo suyo. Y bueno, entonces por eso tú sabías que no tenías problema de nada. Tú me preguntabas, Adris me preguntaba, ¿y cómo hacías con la prensa? No, yo no hacía nada con la prensa. ¿Sabes? ¿Y cómo hacías con la comida? Están las nutricionistas. ¿Y cómo hacías la relación directa era cuerpo técnico y jugadores? Y nuestro trabajo, nuestra premisa era que todos los detalles estuviesen cubiertos para que el jugador pensara solo en fútbol. Porque al final tú dices, cualquier cosa que te sale mal termina siendo un factor de distracción, o de excusa para el resultado. Entonces, que las camas estuvieran buenas, que la disposición de las habitaciones, que el hotel te lo entregara a tiempo, que la comida estuviera a la hora, de que lo que pidiera la nutricionista fuera, de que el bus saliera a la hora que se había pedido, que la ropa estuviera. Nosotros mandábamos la utilería, también teníamos muy buenos utileros. Los utileros se iban 2 horas antes del partido, 2 horas antes de empezar el partido, ya estaban en el vestuario del estadio armando la utilería, tenían todo listo. 2 y 3 horas antes. A veces me llamaban los utileros en algunas ciudades para preguntarme con quién había que hablar para que abrieran el estadio. Pues llevaban 3 horas antes y el estadio no estaba abierto en la ciudad más chica. Entonces, porque se llegaba tan temprano a arreglar todo y lo hacíamos como una función, porque si faltaba algo, me llamaban y yo lo buscaba en la habitación de ellos o en el cuarto de utilería que habíamos alquilado, porque a veces se quedaba algún bolso y me decían, faltaron los zapatos de fulanito. Con 3 horas tú te ibas y revisabas y solucionabas y lo llevabas. Entonces, nos decían que estábamos locos porque hacíamos 3 horas, 4 horas antes todo. No, cuando tú lo haces con tiempo, te da un margen de poder responder ante una situación de que se te pudiera escapar algún imprevisto. Javier, te quería preguntar algo en base a esto que acabas de comentar. Sabes que
me da curiosidad porque tú estás hoy en un país muy futbolero y muchas de las circunstancias que se presentan aquí en Venezuela también tienen que ver con que no hay tanta cultura de fútbol. Pues a veces se te complica quizás con hoteles o sobre todo en esa época cuando apenas el fútbol era el que estaba en su pleno crecimiento hacia una profesionalización más completa, como hoy se puede ver en la mayoría de sus clubes. Eh, Igual te toca lidiar con ese tipo de dificultades. En Uruguay ese tipo de problemas también existen. Me refiero porque estamos hablando hasta cosas tan básicas como imprimir a color, como comidas, etcétera, que nos ha tocado padecer a nosotros en Venezuela en los últimos años. Y no, primero porque es muy distinto. A ver, la parte de prensa se hace muy fácil porque no tienes viaje. Entonces, ¿qué pasa? Los equipos generalmente no concentran, muy poco. Y si concentran, los que concentran en su casa, en sus predios, como Peñarol Nacional, concentran en sus predios que tienen su hotel, por decirlo de alguna manera, una casa club pequeña que tiene una acondicionada. Nosotros si concentras en un hotel. Si no, generalmente sales de la sede, un autobús que te lleva al partido, porque si es costumbre reunirse en un lugar, abordar un autobús e irte. Así sea a 15 minutos de donde está tu sede, hay que llegar ordenado, uniformado en autobús, etcétera, porque tal vez lo cercano pareciera que fuera un poquito más informal. No, trata de ser formal. Entonces, ¿qué pasa? Sale en la sede, está la oficina, nosotros vamos 2 horas antes, imprimimos en la impresora de la oficina, un lío menos. El tema de la comida, obviamente, es mucho más fácil. Vas a cualquier centro de supermercado y compras las barras de cereales, compras el jugo, o sea, obviamente lo que debería ser en un país de Por eso, funcionamiento normal. básicamente Venezuela es como... Claro, Venezuela básicamente de Venezuela es Vietnam. como una universidad. Yo creo que después de trabajar como gerente en Venezuela puedes trabajar en cualquier lado del mundo. Sí, porque sales preparado para resolver cualquier dilema. Es más, aquí cuando la cosa se pone difícil, cuando hay alguna complicación, les sorprende sobremanera la tranquilidad que uno tiene. O sea, tranquilo, lo vamos a resolver. Pero, tranquilo, vi 10.000 cosas peores. O sea, no estamos en lío, esté tranquilo, que lo vamos a resolver. Porque aquí se está acostumbrado a que todo funciona tan bien, a que no hay ningún inconveniente, que cuando pareciera que hay algo que no funciona, saltan las alarmas. Y nosotros estamos tan acostumbrados a tratar de resolver cosas que parecían imposibles que a veces la calma que tenemos la confunden con ¿cómo decirle? Que uno está displicente. No está displicente, sino que uno sabe que se va a resolver porque hay maneras de resolverlo. Hay muchas formas de resolverlo. Por ejemplo, una vez llegó el kinesiólogo y se le olvidó pedirme algo de medicina, un vendaje, alguna cosa, y se nos olvidó. No, ¿qué falta? Tranquilo, aquí agarras el celular, buscas una farmacia que esté cerca y todas las farmacias tienen delivery y llama y dice, mándeme el vendaje, mándeme la cinta, y a los 10 minutos tiene un tipo en una moto con el pedido. O sea, entonces cuando no estaba en estrés, la cosa más pequeña no sabes cómo resolverla y te saca, te desubica. Entonces, sí, lo que tú dices, Venezuela no es una universidad, es posgrado y especialización. Y además que trabajar en Estudiantes de Mérida y Deportivo Táchira te da hasta la maestría, porque creo que son las ciudades donde más complicado la tienen a la hora de salir, como lo dijiste anteriormente. Bueno, y en estudiante, aparte, tenías como estudiante y Táchira, tenías hora y media hasta el aeropuerto, porque para salir de Mérida tenés que ir al Vigía. Es más, en el Vigía, en estudiantes, siempre me pelearon porque yo nos hacía ir un día antes al Vigía. El Vigía queda 1 hora en autobús, a 1 hora. Y yo, vámonos un día antes, vámonos un día antes. No, que la gastadera, va. Y los hacía ir un día antes y se molestaban conmigo. Yo digo, cada vez que llueve en el Vigía, se caía el túnel, se tapaba, e irse por afuera son 4 horas. Y no pasa un bus Sí, grande. esa era típica, la del Bueno, túnel. tienes que ir en un bus chico. Entonces, generalmente uno iba en un bus de 2 pisos para el vigía, por el descanso. Bueno, afortunadamente nunca nos pasó yendo, pero una vez sí nos pasó volviendo, que se cayó, se cerró el puente y
comimos 4 horas para ir a Mérida. Entonces imagínate que te pase eso por esa necesidad de querer ahorrarte un dinero que es importante y más hoy en día, que agarre un imprevisto que te pueda perjudicar en 4 horas el traslado. No es que vas a llegar tarde al partido, porque cuando se cae el túnel sabes y puedes llamar a los jugadores antes y vámonos antes y bueno, damos las 4 horas, pero llegas sin descanso, llegas con 4 horas encima, llegas más contracturado, entonces de repente el rendimiento en el partido no va a ser el mismo. Javier, ¿extraña esa adrenalina de los viajes actualmente? Sí, se extraña porque es como la necesidad de saber de que necesitas estar al día, de que las cosas cambian. En Venezuela cambiaban a cada rato, había un año funcionando de una manera, el otro año funcionaban de otra. Sí hemos tenido la posibilidad de tener varios viajes internacionales con el Boston River en Copa Sudamericana del 2017 y 2018. Ahí pudimos demostrar un poquito del manejo de la experiencia que tenemos en torneos internacionales, donde fue muy fácil montar los viajes, donde la logística, los equipos que no están acostumbrados a eso, en este caso Boston River, vieron que en Venezuela sí tenemos una especialización en viaje, que sabemos cómo desenvolvernos, que sabemos cómo manejarnos, que sabemos absolutamente todos los detalles que hay que cubrir para que una delegación viaje como debe viajar un equipo profesional. Pero sí hace falta. A veces uno quería ir al aeropuerto por esa misma necesidad del estrés, te mantiene despierto, no andas ahuevoneado, porque cuando te ahuevoneas pierdes. Entonces, y si la cosa estaba muy tranquila, había que pelear por algo, y uno peleaba y decíamos, ¿qué vamos a pelear por algo? No nos dejaban montar algo en el avión, vamos a pelear, lo montamos en el avión. Y nos peleamos un ratito, sí, porque había que eran 4 horas en el aeropuerto hasta que llegara el equipo, entonces en las 4 horas había que hacer algo. Entonces, bueno, no, te decían, esto no va. ¿Cómo que no va? No, miren, tengo tantos kilos, y te peleaban en el aeropuerto y te divertías un rato, generas un poquito de adrenalina porque, por ejemplo, en la celebración del campeonato del clausura del 2015, termina el partido, el vicepresidente José Capche organiza un agasajo, una celebración, y el único aburrido era yo, porque yo me quedé en el hotel. Pero entonces, no, es que al otro día salíamos muy temprano, a las 7:30 salía el vuelo, y yo tenía que estar antes de las 5 en Maiquetía chequeando que todo estuviera bien, porque era llegar, montarse en el avión y salir para San Cristóbal. Faltaba una semana para la final contra Trujillano, pero tenías vuelo a las 7:30 de la mañana. Todo el mundo que celebrara, todo el mundo que festejara, pero el único que no podía festejar era yo. Tenía que estar a las 5:30 en el aeropuerto, y para yo estar 5:30 tenía que pararme a las 3:30, llamar para que estuviera el taxi, para recoger las cosas, para ordenar mis cosas, e irme al aeropuerto con la utilería a chequear, cuando abriera el chequeo a las 5:30, estar chequeando. Entonces, imagínate, no has dormido, tienes 3-4 horas de sueño. Generalmente cuando el partido terminaba de noche, me pasó en Asunción, nosotros eliminamos a Cerro Porteño y automáticamente agarramos el calendario del campeonato venezolano y el calendario de Copa Libertadores, y organizamos más o menos la planificación, porque había que empezar sobre la marcha a cambiar partidos y a modificar cosas y a contratar viajes al siguiente día, y sabías que tenías casi 23 horas entre que salías de Asunción hasta que llegabas a Venezuela, y había que aprovechar. Y cuando era así no dormía, prefería ir al avión y dormir en el avión, porque sabías que si te quedabas dormido, perdías. Entonces, por ejemplo, a veces no dormía, a veces dormía 2 horas y me paraba muy temprano, y bueno, entonces cuando llegabas a las 5 de la mañana y habías chequeado todo, para no quedarte dormido tenías que hacer algo. Y peleábamos un rato para mantenernos despiertos. Javier, sabes que hablamos mucho sobre el tema de las logísticas, sobre organización de partidos, etcétera, y toda esa área que tiene que ver y que está bastante involucrada, evidentemente, con la gerencia deportiva. Pero quería consultarte algo, y es que yo, desde una óptica muy personal,
me he dado cuenta que muchos clubes, no la mayoría, ojo, muchos clubes en Venezuela son muy presidencialistas y no sé si concuerdas conmigo. ¿A qué me refiero con presidencialista? Y es que todas las decisiones pasan por el mayor cargo directivo del club, que es el dueño del equipo. Ya sea, mira, lo que se tiene que comprar, lo que se tiene que, si hay que aprobar esto, todo va a depender siempre del presidente. Y más allá del tema logístico, saber qué tanta participación en el deber ser tiene que tener un gerente deportivo en el momento de fichar. Por ejemplo, en Uruguay el gerente deportivo tiene, por así decirlo, como voz y voto al momento de armar el equipo, o es igual similar aquí en Venezuela, que se encarga más que todo del área logístico y de organización. Son muy distintos. Aquí existe la figura del director deportivo. Ok. Yo ahorita No es lo mismo que soy gerente deportivo. general. No es lo mismo. Yo soy gerente general y está el tal gerente deportivo y director deportivo. El director deportivo es el que tiene, es el responsable de los fichajes. La figura del director deportivo acá es, igual que en Argentina, es la persona de confianza de la junta directiva en los fichajes, porque es el que va a poner la cara cuando las cosas salgan mal. Y cuando te equivocas en un fichaje, es el director deportivo el que tiene que responder. Primero, si no rindió, si le salió muy caro al club, pues también esto se maneja con presupuesto en ese caso. Yo entiendo perfectamente, Adrix, lo que me dices de Venezuela, porque al final termina siendo que algún empresario que es amigo del presidente o el que está en el cargo dirigencial más importante y terminan llevando a jugadores que hasta inclusive el técnico no terminó pidiendo, pero aquí sí funciona. No, porque aquí sí funciona en el aspecto que el técnico dice, yo necesito, aquí uno ve lo que uno pensaba que tenía que funcionar así, a ver, yo en Venezuela estaba muy acostumbrado que decía, necesito a fulanito, y fulanito en tal puesto, acá de repente dicen, necesito un 9, necesito un zaguero por izquierda, necesito un lateral con centro. Después te empiezan a dar los nombres, está este, pero no te marcan un nombre. Entonces, ahí empieza el trabajo del director deportivo, en donde tiene que empezar a ver en cuanto a la posibilidad de recursos y sueldo, ¿qué te voy a dar? Que este es mejor, sí, pero la plata no te alcanza para ese. Y si traes a ese, no puedes pagarle al otro. Entonces, funciona en base a propuestas de posiciones y aparecen los nombres. En Venezuela es más común al revés a veces, que obviamente va en una relación a que cuando conoces muy bien el mercado venezolano, sabes a quién necesitas. Entonces era más fácil decirte, como nos pasó a nosotros, necesito un volante por izquierda, que tenga tiro libre, que sea líder. No, es más fácil decir, necesitamos el zurdo roja. Obviamente, ahí bueno, ya hay una persona que calza el perfil de una vez, o sea, no hay que darle vuelta, no hay que empezar a indagar. Ve, o necesito un arquero así asado con esta. No, ahí está Alan Libeski. Bueno, ese es el hombre, ¿ve? Entonces, pero acá, como el universo de jugadores es tan amplio, y hay tantos jugadores, que puedes conseguir un jugador de las mismas características, muy, muy costoso o muy, muy barato, y te terminan rindiendo exactamente igual. Entonces, la función del director deportivo es fundamental en eso. Y acá, cuando empiezan los líos, que los equipos no rinden, que los jugadores no están en lo que se esperaba, al primero que atacan o al primero que sufre las consecuencias de la prensa, de los fanáticos, el director deportivo, que es el responsable de los fichajes. ¿Consideras que para justamente ese crecimiento del fútbol venezolano hace falta esa figura del director deportivo? Y evidentemente esto va a tener que venir mucho de la mano de la confianza de los presidentes y dueños de clubes. Te lo digo porque justamente estuve leyendo en alguna oportunidad sobre el método Monchi, que lo debes conocer, que era eso que comentabas, que no se trata de llamar, mira, necesito un Marcelo o un Cristiano Ronaldo, sino que necesito unos jugadores con estas características, y el director deportivo se encargaba de
según los parámetros del club en cuanto a costo, en cuanto a características, capacidades y disposición, te buscaban las mejores opciones dentro de un listado y a partir de ahí hacían una selección de los fichajes que según el técnico necesitaba y no necesariamente nombres. Y aquí todavía creo que hay muchos clubes que se manejan bajo el método antiguo, que es, mira, ¿sabes? Necesito que venga Anthony Blondel, o necesito que venga Eder Farías, o necesito que venga en su momento Rafael Castellín, porque son tipos goleadores y que capaz te van, evidentemente por su registro te van a salir campeones, pero capaz con un jugador mucho más económico según la disposición o la capacidad que tenga un club más pequeño, pueden justamente elevar su nivel competitivo a través de ese método. Y evidentemente para ello se necesita gente experta y esa gente experta es un director deportivo que tenga las capacidades para eso. Además, adicional a esa pregunta, es si consideras que en Venezuela hay gente capacitada para asumir esos cargos. Empiezo por el final de la pregunta. Hay gente capacitada. Hay gente capacitada porque conocen el mercado, conocen las características, porque en Venezuela es distinto. Aquí, ¿qué pasa? Aquí no importa, o sea, Montevideo. Y el 80% del equipo está en Montevideo, y Montevideo es exactamente igual para Peñarol, para Nacional, para Boston River, para Racing, exactamente igual. La ciudad no cambia, no tienes en 100 kilómetros una situación ni siquiera climática o geográfica que te altere. Entonces, en Venezuela tenemos extremo calor, tenemos altura, tenemos frío, tenemos lluvia, tenemos ciudades grandes, tenemos ciudades pequeñas, tenemos ciudades complicadas, tenemos ciudades con violencia, o sea, entonces tiene que tener un conocimiento de un país y de saber en qué equipo está para saber qué características adicionales tiene que tener un jugador. Pero sí hay gente capacitada, primero por conocimiento del mercado y por el conocimiento del país, del funcionamiento. Segundo, la figura del director deportivo ya está institucionalizada y es obligatoria a través de la licencia de clubes. Ya se exige ese cargo en los equipos. Lo más difícil es que la persona que pongan ahí goce de la confianza, o la gente que la pone de los equipos le dé la credibilidad o le dé la oportunidad de desarrollar su trabajo. Y ahí es donde viene lo complicado. Ahí es donde viene lo complicado, porque al final terminan llegando los jugadores de acuerdo a gusto y preferencia de entornos. Entonces, va a ser el aspecto más difícil, no va a ser de que haya gente capacitada o de que la figura se cree o ya esté creada y ya haya alguien. Lo más complicado va a ser darle esa capacidad o esa potestad a alguien contratado para que funja con esas funciones y te arme el equipo en base a los criterios que se deben crear. Por ejemplo, hoy en día, cada vez que nos llega una posibilidad de enviar un jugador extranjero, un jugador uruguayo a Venezuela, que lo hemos hecho, sabemos que la primera recomendación es que vaya soltero, que vaya solo, porque llevar familia, sabes que te implica una serie de complicaciones en cuanto a el día a día. Y el día a día no te va a dar tranquilidad y el jugador no va a estar tranquilo. En cambio, si va solo, se despreocupa de un montón de cosas porque, bueno, como decíamos nosotros en las guarimbas, el jugador come pan con queso, pero la familia, el hijo, la esposa no. Nosotros en la guarimba tuvimos que hacer, para desviarme un poco, me desvío un poquito porque me acuerdo de una anécdota, cuando empezaron las guarimbas, para poder sobrevivir en el aspecto funcional y grupal, todas las familias que no eran de San Cristóbal se fueron, todas las mujeres e hijos de los jugadores salieron todas, y quedaron solo los jugadores viviendo en San Cristóbal, yendo en moto a entrenar, caminaban, veíamos por dónde pasábamos, pero había que llegar al entrenamiento. A veces no se podía llegar al entrenamiento, pero era quitarte un estrés al jugador de que no sabía qué iba a pasar con la familia, de que se iba a conseguir algo para llevar a la casa para el mercado, porque no se conseguía la comida, etcétera. Entonces suprimiste ese problema. O sea, nosotros cuando empezaron los líos, todo lo que fueron mujeres e hijos de personas que no eran de la ciudad de San Cristóbal se fueron, todos, hasta la familia de Daniel Farías se fue. Entonces quedamos nada más los hombres del equipo viviendo en San Cristóbal y bueno, subsistiendo, y nos juntamos en la casa de uno, comíamos aquí lo que podíamos, nos arreglamos. El motorizado del club, moto que le decimos, un fenómeno. El jugador que estaba preso en algún lado y no tenía cómo salir y él podía conseguir comida, y como andaba en moto te la llevaba.
Entonces había que hacer muchas contingencias. Entonces imagínate tener un jugador con familia, con esposa y 4 hijos, viviendo en esa situación. Obviamente no te va a rendir porque va a estar muy preocupado, va a estar desenfocado, va a estar distraído. Entonces, es uno de los aspectos a analizar, por ejemplo, para ser un director deportivo en Venezuela, cómo darle tranquilidad al jugador que viene de afuera en cuanto a su entorno para que solo pueda pensar en fútbol. Javier, ahora que estás en Uruguay, cuéntanos de la relación que tienes con Sebastián Abreu. ¿De loco es solo el apodo o si es loco? Es loco, pero loco en el buen sentido de la palabra, porque sale con algo que no te va a esperar, pero es muy vivo, muy inteligente, excelente persona, carismático como el que más. Mira que yo ando bastante con él y bueno, a veces vamos a hacer una cuestión de minutos y son horas, porque lo paran para un autógrafo, para una foto, para un video, y no lo he visto, mira, en este tiempo que tengo con él, desde el año pasado que yo como jugador, no lo he visto decir que no. Lo han llegado a entrevistar al entrenamiento y se ha quedado 2 horas después del entrenamiento dando entrevistas. O sea, tiene esa capacidad de andar bien con todos, de saludar a todos. O sea, no vi que nunca negara una foto, un saludo. Obviamente, si hay un momento, cuando estamos cerca del partido, cuando estamos bajando del autobús, ahí sí dice, no, o sea, porque voy a trabajar, voy a jugar. Pero de resto en la calle se mantiene en esa manera de atender a la gente. Y después absorber, porque el hombre del recorrido, el hombre de los 29 equipos en el fútbol profesional, el hombre del récord Guinness, es él, el que picó el penal para llegar a las semifinales del Mundial del 2010, fue él, el que tiene las 10.000 anécdotas, él, y bueno, nosotros vamos absorbiendo y aprendiendo mucho de lo que él tiene en ese rodaje en el fútbol mundial. Es tan profesional el Loco Abreu, que él tenía un programa de televisión aquí, muy visto, y él grabó varios capítulos. Y cuando se dio la oportunidad de ser técnico, el programa tiene un buen rating, era muy visto en Uruguay. Él le dijo a la productora, mira, ¿sabes qué? No sigo con el programa porque si voy a ser técnico me dedico 100% a esto, quiero hacerlo bien y grabar el programa me quita tiempo. Ahorita como técnico, aparte, tengo que descansar mucho, pues soy técnico jugador, tengo que descansar mucho, tengo que agarrar el tiempo que tengo fuera del descanso para ver videos, para preparar de entrenamientos, para reunirme con el cuerpo técnico, y una actividad que le estaba generando ingresos económicos buenos, que le estaba dando exposición en los medios de comunicación, él la suspendió para dedicarse a ser técnico. Entonces eso te habla de que tiene las metas bastante claras. Nosotros lo estamos aprovechando mucho. Bueno, ahorita con esto del tema de la pandemia todo ha parado, pero nosotros sabemos que está más cerca siempre de irse que quedarse con nosotros, porque por su capacidad va a terminar dirigiendo a equipos más grandes, no solo en Uruguay, sino en el mundo. Entonces tenemos que aprovecharlo porque no lo vamos a tener poquito acá. En eso te iba a preguntar, ¿cómo es ese trabajo que está haciendo de jugador técnico? Bueno, eso es la parte de lo que decíamos, es loco pero no tonto. Él sabe que si hay jugadores que están mejor que él van a jugar y ya lo demostró. El día del debut dijo, tengo estos dos delanteros que andan mejor que yo, iban de titular y él en el banco. Logró entrar, terminó haciendo el pase del 2-1, hizo la habilitación para ganar, hizo un gol que anularon, que no le tenían que anular, pero él ya sabía que iba a pasar eso, nos había dicho, cuando yo entre va a pasar esto, porque los centrales van a estar cansados de perseguir a los jóvenes, y voy a entrar yo 15 minutos y voy a hacer esto. Bueno, ahí te dice que sabe ver el fútbol y sabe cómo iba a pasar. Después tuvo un partido contra Rentistas, jodidísimo, y no dio chance, pero ni que calentar. Dijo, no, en este no entro yo, no puedo entrar, o sea, no está para mí, no voy a entrar. Y después las charlas comunes que le decía, ¿qué va a hacer el fin de semana? Dice, el técnico me ha visto bien, creo que me va a meter. Qué buena visión. Javier, una consulta. Bueno, hemos conversado muchísimo acerca, bueno, tu transitar en Uruguay, pero está actualizado, ¿no? El Telegram, el grupo de Telegram de las estadísticas. ¿Cómo haces para manejar
el equipo allá en Boston River y a su vez estar tan al pendiente de las estadísticas aquí en el fútbol venezolano. Bueno, ya hasta la jornada 7, ¿cómo se ha mantenido ese equilibrio? Magia, todo es magia. La respuesta es magia. No, mira, bueno, Luis, ya en algún momento me preguntaron, no sé si fue Kevin, en otro, he visto un montón de podcasts, le dije, vi el de Milian, vi el de Claudio, he visto muchas alternativas, he visto los de Ricardo David, los de otros colegas que están haciendo muchas cosas. Y bueno, no me acuerdo si ya lo había hablado en el anterior con Kevin o en otro, pero repito entonces, sin gente que me colabore, como los jefes de prensa que me están mandando el material, sería imposible. Sería imposible. Que fue coincidencia, porque se me acercaron, desinteresadamente me dieron la mano, yo empecé a poner los goles y dije, bueno, aquí están estos videos, los que conseguí. Y un día me llamó el de Lara y me dice, no, pero yo te mando los míos, si no los consigues, y me lo empecé a enviar. Y se sumó ya Yaracuyanos con Luis, que me ha empezado a enviar los videos también, y el de Carabobo y Patricia Almado de Portuguesa y la gente del Zulia, entonces se hace mucho más fácil el trabajo. O sea, como digo yo, de repente tú ves la cuenta de Telegram y cómo hacen para tenerlo actualizado. Si no tienes grandes personas atrás que te colaboren y te ayuden, no lo vas a hacer, no lo vas a hacer, porque solo es un trabajo muy grande estar persiguiendo, buscando más. O sea, si yo lo hiciera para que al final de la semana tengas todos los goles, pudiese ser, pero nosotros estamos tratando de tener los goles el día que termina la jornada y lo estamos teniendo. Y esa es la única manera de tenerlo es con la buena relación y con los amigos que tenemos en el equipo. La gente de Lara fue la primera que me llamó, bueno, yo te estaba diciendo. La gente de Trujillano me empezó a mandar los goles. Tampoco tenga mucho, hicieron 2 goles. Es el mejor equipo de Venezuela hoy. Diga lo que diga. Tiene 8 puntos con 2 goles. O sea, nadie tiene ese récord. No, es de destacar. Mira que estar octavo, tener 8 puntos en 7 jornadas y nada más recibió 2 goles, los 2 primeros de la primera jornada contra Zamora, y han hecho 2 goles y uno de penal y tiene 8 puntos. Entonces, lástima que se le cortó con la pandemia, pero Trujillano venía muy bien. Mira que se saca rendimiento, mucho rendimiento con tan pocos goles. Entonces, lo llevamos ahorita que no hay fútbol, estamos sacando las efemérides del día a día. Aprovechando el tiempo. Tenía una, lástima que el Lanzate no está, pero te tenía una ya que estamos en el mes de abril, un día antes de mi cumpleaños. El Deportivo Anzoátegui siempre jugaba los 27 de abril, caía domingo, y todos los 27 de abril, cuando jugaba el Deportivo Anzoátegui en esa fecha, hacía goleada. Me acuerdo porque se le ganó al Atlético Venezuela 10-0, fue un 27 de abril, y su segunda mayor goleada fue 7-1 entre Estrellas Rojas, perdón, de Caracas. Ambos el 27 de abril y en Puerto La Cruz. Eso no, es dato de Luis para decirnos que cumple el 28, más nada. También. Bueno, o sea, pero es verdad, lo podemos no buscar. por el dato. No estoy diciendo que sea verdad, que sea mentira, pero el dato era para decirnos que cumple año el 28. Eso es bien. Y bueno, y y obviamente que el canal tenga tanta receptividad, que la gente lo siga, no era el plan principal, porque lo que hicimos al final era buscar un medio en donde exponer las estadísticas que teníamos. Ya lo habíamos hecho en Twitter, pero el Twitter de repente se hace muy, muy disperso porque los timelines, la gente sigue mucha gente y de repente no ven alguna información o se generan discusiones, conversaciones. Me gusta el Telegram porque el Telegram es bastante dictatorial, se pone y nadie conversa, nadie opina, nadie dice, y si te gusta lo ves y si no te gusta no lo sigues, no pasa nada, y está el dato y no se te entrecruza con otra información. Me parece que como medio informativo, para que la gente tenga un canal en donde es especializado en buscar algo, está muy bien. Yo sigo a todos los equipos que tienen Telegram ahorita Carabobo, Monagas, Zulia, Metropolitano, así los que estoy recordando. No sé, se me escapa, Minero, Atlético Venezuela también. Atlético Venezuela, sí. Y están haciendo dinámicas, están haciendo algunas trivias. Y bueno, eso es especialización
de la información en cuanto al fanático, porque tú sigues al equipo que tú quieras seguir. Entonces, y sabes que ahí vas a tener un tipo de información mucho más amplia de la jornada o del partido. La gente de Monarch está haciendo un trabajo excelente con el tema de la alineación digital y todo el informe del partido previo, que te sacaban 4 hojas con estadísticas. Estaban haciendo por el canal también una información, dando una información muy buena, estaban haciendo un muy buen trabajo. Lástima que todo esto de la pandemia ha frenado un poco esa iniciativa, pero arrancaron muy bien todo ese tipo de cosas en los clubes y además que te da un espacio mucho mayor para escribir, que sabes que si hay algún error lo puedes editar, me pasa mucho, porque a veces uno escribe apurado y lo puedes editar, lo puedes acomodar, puedes subir videos, puedes hacer un montón de dinámicas, puedes hacer encuestas, y funciona como mensajería de texto, así que cuando la otra vez se cayó un poquito Twitter, se cayó un poquito las señales digitales, el Telegram como que se mantenía, entonces te termina dando ese espacio. Pero en principio fue eso, volcar la misma información que estábamos dando en el blog, tenerla un poquito más en cápsulas más cortas en el canal, que la gente pudiera revisar y estar al día sobre todo, porque yo decía, bueno, ¿qué me gustaría a mí? Poder ver todos los goles de la jornada, siempre me gustó poder ver todos los goles de la jornada en Venezuela. Y yo decía, el día que pude montar todos los goles de una jornada, yo dije, listo, o sea, la gente va a ver todos los goles. Y en efecto, la gente ve todos los goles. Y después montamos los 113 goles que había en la temporada. O sea, de los 7 jornadas. Y así. Yo nunca había visto todos los goles de una temporada. Y bueno, llevamos los 113 goles de las 7 jornadas, de las 6 jornadas que llevamos jugadas. Y dije, bueno, vamos bien, vamos bien. Y bueno, reitero el agradecimiento porque Luis es parte de eso, de la gente de la jefatura de prensa que nos facilita mucha información y sobre todo los videos de los goles. Tratamos de hacer todo lo posible. Bueno, Javier, gracias por esas palabras. De hecho, una de las claves para generar ese tipo de contenido, sobre todo en el Telegram, fue justamente que yo me reuní con mi equipo de trabajo y gracias a la competencia que hay entre los departamentos de prensa es lo que te motiva a sacar algo más, a exigirte algo más, a buscar mostrar un contenido distinto y evidentemente no es mérito absolutamente de todos los que trabajamos en esa área en el fútbol venezolano. De hecho, igual pasó con el tema de las transmisiones de YouTube y todo es eso, pues apuntar al crecimiento, sobre todo en nuestra área, porque es donde nosotros por lo menos nos podemos especializar. Javier, para ir cerrando, te lanzo 2 preguntas. Una, aprovechando que estás en Uruguay, me da mucha curiosidad el tema del talento del futbolista uruguayo, el tema de la exportación, para entender un poco también cómo se puede hacer en Venezuela, porque la población en Uruguay es muy bajita, pero la capacidad y el futbolista uruguayo y la cantidad de futbolistas uruguayos que salen es enorme. Debido a que ocurre esto, yo estuve viendo un documental en el que mostraban las selecciones campeonas del mundo y sobre Uruguay mencionaban algo de que pasaba que esa garra charrúas tenía mucho que ver porque en las categorías menores inclusive habían descensos. Entonces la competencia era bastante brava desde muy pequeño. No sé si es así o si me puedes corregir. Y la última, justamente que nos comentes un poco cómo has visto ese crecimiento comunicacional en el fútbol venezolano, más allá de lo que acabas de repasar, ¿cómo lo ves? Bueno, acá, ahí no voy a responder con magia, obviamente, porque hay un talento, pero ¿qué pasa? A diferencia, aquí el país funciona y tú consigues las cosas, pero es un país extremadamente caro, siempre ha sido muy caro, y si tú quieres sostener a tu familia, y si tú quieres progresar y tener un futuro, tienes que salir. Y aquí el jugador uruguayo, desde que pisa una pelota, está pensando en que tiene que irse de Uruguay a jugar en el extranjero. Tienen el pasaporte o el boleto de avión pegado aquí en la frente, que nacen. Viven en función de eso y se lo creen, se consideran.
en ese sentido de que son los mejores jugadores. Aquí es competitivo desde el baby fútbol. O sea, ni siquiera te estoy hablando de jugadores de 5, 6, 7 años. Es impresionante ver los campeonatos de baby fútbol con los padres pegados al alambrado, pegándole grito a todo el mundo, insultando al árbitro. Eso es impresionante. Se vive, es una pasión. Aquí todo es fútbol. Aquí yo estaba viendo la campaña política anterior, ahorita que fueron las elecciones hace unos meses. Desde el año pasado acá hablaba un político, hablaba con términos futbolísticos, ¿verdad? Términos futbolísticos, siempre parecía un técnico hablando. No hablaban de política, hablaban en términos futbolísticos porque si no, no llegas a la gente. Y acá tú estás en la calle con la abuelita y de repente te piden una elección y dice, no, pero si se da por aquí es más fácil, dice golazo. O sea, te dice golazo porque es fácil. Sí. O sea, sí. Entonces está en la jerga diaria, está en el día a día, viven fútbol, comen fútbol, hablan fútbol. Acá juega la selección. Hay más gente ahorita en la calle en la pandemia que cuando juega la selección. Es increíble. O sea, hay más gente ahorita que no tienen que salir. Bueno, cuando juega la selección no sale nadie. No sale nadie. Y si tú apagas el televisor y no quieres ver el partido de Uruguay, te vas a dar cuenta cuando hace gol Uruguay. Te vas a enterar. Porque gritan por todos lados. Y si juega Peñarol es lo mismo. Yo tengo unos vecinos. El de acá enfrente es de Nacional. Cada vez que juega Copa Libertadores o algo y de repente pega un grito y yo estoy viendo el partido, mi señora dice, ¿quién hizo gol? Nacional. Porque si grita el de allá es de Peñarol. Entonces, te enteras. Es imposible que no te enteres de que está jugando Nacional, que está jugando Peñarol, que está jugando Uruguay, lo siente, lo vive. Y después el jugador se lo cree. Tú revisas hoy y es increíble cómo hay jugadores top en los mejores equipos del mundo uruguayos. Valverde en el Real Madrid, Bentancur en la Juventus, Torreira en el Arsenal, Vecino en el Inter, Cavani, Luis Suárez en el Barcelona, Godín en el Inter, José María Jiménez en el Atlético de Madrid, y vamos para atrás. Entonces Lugano, con los que se han retirado, Forlán, etcétera. Bueno, entonces tú dices, y es cierto, levantas una piedra y sale un jugador. Y bueno, la convicción, la necesidad de salir. Creo que en Venezuela estamos llegando a ese punto, porque antes en Venezuela, Venezuela era como México, yo decía, era como México en un momento en los 90. ¿Por qué no salías si habías talento? Si salías iba a ganar más o menos lo que ibas a ganar en Venezuela, en cambio en dólares. Entonces no había necesidad de salir. Le pasa mucho al fútbol mexicano que a veces consideran que para salir tiene que haber una oferta mejor que en México y eso es casi imposible. Los pocos que salieron y triunfaron salieron porque tenían la convicción y la necesidad de salir, de ser más afuera, de darse a conocer, algo de ego. Porque Hugo Sánchez, te puedo apostar que Hugo Sánchez, si hubiese quedado todos los años que estuvo en el Real Madrid, en México hubiese ganado mucho más dinero, pero no la fama que ganó tanto en el Real Madrid. Igual Rafa Márquez en el fútbol mexicano hubiese ganado 2 veces, 3 veces más dinero que ganó en el extranjero, pero no habría tenido el reconocimiento mundial que hoy tiene. Cuando un mexicano sale por la convicción de querer trascender en lo deportivo y a su misma historia, porque económicamente te quedas en México. Me lo dijo una vez Paco Palencia, que estaba en el Cruz Azul, jugó en el Español, lo dijo, porque con Paco Palencia tuve la oportunidad de hablar un par de veces, lo dice en muchas entrevistas el mismo Cuauhtémoc, que estuvo en Valladolid, que estuvo en todos lados. Cuauhtémoc, si cobraba 10 en España, cobraba 100 en México. Entonces, sí, en función de eso. Entonces, en Venezuela pasaba algo similar. Venían ofertas de $3,000, $4,000, $5,000 extranjeros y tú podías ganar en una economía estable como la venezolana algo similar. Entonces, no había el interés de querer salir. Hoy sí, hoy la economía, hoy la situación, ves que hay jugadores que han salido a ligas mucho más pequeñas a ganar $800, $1,000 como en la República Dominicana o en la segunda división de Panamá, o ir a Nicaragua, a un fútbol menos conocido, porque no todos van a terminar siendo ni Soteldo, ni Peñaranda, ni Salomón Rondón o Tomás Rincón para ir a ligas top a ganar una suma mucho más grande. Y después es el paso siguiente, en donde nos perdemos. Porque voy al ejemplo más claro. Mundial Sub-20 del 2017. El mejor jugador del Mundial Sub-20 del 2017 era Adalberto Peñaranda. No existía más nadie. 10 escalones más abajo, Valverde.
hoy, en el 2020, Valverde es uno de los jugadores más cotizados del fútbol mundial y Peñaranda está jugando en la reserva del Watford. En ese momento en que tenemos 19 años y estamos igual o superior al fútbol mundial, ¿qué está terminando de pasar? ¿Qué nos falta para dar ese clic y salir hacia arriba? Porque nos estamos quedando en que somos muy buenos juveniles, que estamos teniendo muy buenas generaciones juveniles y jugadores que hasta el sub-20 terminan destapándose por encima de los demás, pero cuando hay que dar el salto, terminamos perdiendo. Afortunadamente tenemos el caso de Salomón Rondón, que se ha mantenido en el tiempo a un gran nivel, y ahorita Jefferson Soteldo, que de repente va a terminar siendo el quiebre de eso que no nos pasaba, de que un jugador que era muy bueno y destacaba en juveniles, termine siendo una figura emblema de nosotros en el fútbol internacional. Y cómo veo lo de los departamentos de prensa. La última jornada, la jornada 6, vi más partidos de la jornada 6 del fútbol venezolano que cuando hay televisión. Ahora te digo todo. Porque pasó, Metropolitano pasa su canal de YouTube. Monarca pasa con el canal de YouTube. Atlético Venezuela, el local pasa. Academia de Puerto Cabello. Yo vi la Academia de Puerto Cabello contra Lala por el canal de YouTube de Academia de Puerto Cabello. Entonces hay 4, 5, 6. El Zulia también tiene vi el del Zulia Carabobo por el canal de YouTube. Entonces, cuando te das cuenta que venían creciendo esas iniciativas, Yaracuyano había anunciado que venía también con el canal de YouTube, pero bueno, el coronavirus inauguramos la transmisión. Se les atravesó. Y después la cantidad de resúmenes en los canales oficiales de los equipos a Caracas, Táchira también tienen transmisiones en directo en el canal de YouTube. Entonces yo te estoy hablando de que ya el 50% de los equipos en Venezuela transmiten en directo por lo menos su partido de local en YouTube. Entonces te hace mucho más fácil el seguimiento del fútbol venezolano, da mucha más exposición. Se convirtió en una alternativa porque también sabíamos que en la jornada 7 no iba a haber televisión, entonces termina convirtiendo en una alternativa para el aficionado, porque hay aficionados del club y hay aficionados del fútbol. Entonces, por ejemplo, a mí me gusta todo el fútbol venezolano y yo trataba de ver la mayor cantidad de partidos que se podían. Y como venía diseñada la jornada anterior, la jornada 6 venía diseñada para la televisión que no transmitió, no había partidos superpuestos, entonces te da la oportunidad de ver 4 y 5 partidos en un fin de semana, porque había partidos viernes, sábado, domingo y lunes. Entonces, y el lunes había 2 partidos que ni siquiera se superponían en las horas. Entonces te da la posibilidad de que al que le gusta el fútbol venezolano va a ver fútbol venezolano. Que más o menos lo que pasa con el canal de Telegram. El fanático del Caracas va a ir a buscar en su canal los goles del Caracas, y el de Táchira los de Táchira, y el de repente en el canal de Telegram están todos los goles de todos los equipos, y entonces hay gente que le gusta el fútbol venezolano y va a ver absolutamente todos los goles, sin ninguna preferencia, y sin la necesidad de tener que ver, acordarse o saber cuáles son todos los canales o todas las cuentas de YouTube o todas las cuentas de Instagram de los equipos para buscar un gol. Entonces condensar toda esa información. Entonces sí, en verdad, en los nuevos tiempos de la comunicación en Venezuela hace mucho más fácil al fanático seguir el fútbol, y más que ahorita tenemos la diáspora de un montón de aficionados de fútbol que no viven en Venezuela y a través de estas alternativas pueden seguir a sus equipos. Ya estamos cerrando. Yo te quería hacer una última ya más personal, Javi. Discúlpanos el tiempo, habíamos dicho que íbamos a hacer 50 minutos, casi que nos pasamos el doble. Discúlpanos, pero ha sido muy buena la charla que hemos tenido. Te iba a preguntar, ¿con qué te quedas? ¿Con la, ¿cómo se dice? Tengo un lapsus, la emoción argentina, o con el estudio uruguayo? Te lo digo en el sentido del fútbol. Dicen que el uruguayo es muy estudioso del fútbol y que el argentino es muy pasional. Bueno, aquí hay pasión, aquí hay, pero me llama la atención de que no o sea, son demasiado críticos. O sea, al final con sus mismas figuras, con sus mismas estrellas, son muy duros. Debe ser por eso que salen tantos jugadores, porque nada los conforma, nada los complace.
porque si ganan, ¿a quién le ganamos? Si ganan, a ver, ¿a quién le hicimos los goles? Fulanito está viejo. Y tú vas a los estadios, y a excepción de los estadios de Peñarol Nacional, que van muchas personas, 40.000, 50.000 personas, cuando juegan en el Centenario, cuando juegan en esos estadios, que hay una fanaticada muy grande, cuando vas a equipos más pequeños, no hay una barra, hay gente viendo el partido, hay gente mayor viendo el partido y opinando y diciendo, este es malo, este hizo el pase mal, o sea, dándole palo a todo el mundo. Entonces, me gusta más esa parte del ¿cómo se llama? Me recuerda algo a Mérida. Hay una anécdota con la selección, que cuando la selección va a jugar contra Uruguay en la Copa América del 2007, el partido para clasificar a la segunda fase, la gente se quejó de que Mérida era muy fría, de que la gente no, porque la gente de Mérida va a ver el partido. Entonces la gente estaba en el estadio viendo el partido. No andaba ni saltando, ni haciendo barra, ni nada. Estaba viendo su partido porque estábamos allá en Mérida y tú veías que la gente se juntaba, 3, 4 personas, jugadores, a opinar, a hablar, y venía la gente y hablaba, este está jugando bien, fulanito hizo mal pase, además que fue la doble jornada ese día, entonces la gente opinaba, hablaba, entonces en vez de escuchar una bulla, un apoyo, escuchaba era un susurro porque la gente estaba opinando, hablando de su partido, porque en San Cristóbal y en Mérida se acostumbra a ir al estadio y estás viendo, pero escuchando una narración. La gente se va con su audífono y con su aparatico, porque aparte de que están en la cancha viendo el partido, está escuchando. Entonces opinan, hablan, dice quién viene, ya ese bueno, va a hacer este cambio técnico. Entonces, ustedes recordarán que hubo mucha crítica a Mérida porque en ese partido no me falta apoyo. Así ve el fútbol el niño. Y el tachirense me acuerda al uruguayo, en el buen sentido de la palabra, porque por ejemplo me dijo una vez, me quedo con esa frase de Pablo Olivera, un delantero uruguayo que jugó en Carabobo, fue goleador en Carabobo y después lo llevamos a Táchira, me decía, el tachirense como el uruguayo. Si ganas 1-0, pero 1-0. Si ganas 2-0, pero no hicieron 3. Hiciste 3, pero tenía que haber hecho 5. Si hace 5, dice, ¿y a quién le hiciste 5? O sea, no hay un punto de conformidad, no se conforman con nada y eso te obliga a ser mejor, porque cuando tú tienes personas que no se conforman, te buscan, te llevan a ser un poquito más exigente, ir más allá. Entonces se parecen en ese aspecto. Bien, Javier, más que agradecido por tu presencia, por haber aceptado esta entrevista, muy buena, muy profunda, hablamos de todo y de todo lo que has hecho en el mundo del fútbol, tanto venezolano ahora como en tus labores en Uruguay. Te mandamos un gran abrazo, gracias por todo y que siga ese amor y esa afición, aunque no estés en el país, por el fútbol venezolano y que siempre día tras día nos obligues a ir a tu Twitter a ver qué estadísticas subiste o cuántos días faltan para el Mundial, por ejemplo. Que si lo suspenden me van a cagar la cuenta regresiva porque No, eso lo estaba pensando, sí, es verdad. Sí, porque está complicado. Ojalá no me suspendan la cuenta regresiva o no me modifiquen el mundial. Bueno, si se lo modifican vamos a tener que decir, bueno, se reacomodó y la seguiremos. No, al contrario, muchachos, agradecido con ustedes por la oportunidad, que estamos a la orden. Al contrario, el que disfrutó la entrevista fui yo, me divertí bastante, me acordé de cosas que a veces no me acuerdo, pero bueno, o no las tengo a la mano en la memoria, pero uno va hablando y se va entusiasmando con esto. Esperemos de que sigan con este proyecto. Si en alguna oportunidad hay otra charla, aquí están las puertas abiertas. Y bueno, claro que sí, claro que sí. Desearle a ustedes éxito también en sus funciones en esto y en las cosas particulares y con los equipos que están trabajando. Y bueno, y como le digo a todo el mundo, el fútbol venezolano no lo puedo dejar porque aunque yo pudiese decir que tengo otra nacionalidad o puedo decir que tengo otra ascendencia, cuando yo me presento digo soy venezolano. Vaya que me digan, no, pero tu papá o tú te criaste, no. Y yo siempre, mi pasaporte y mi cédula es venezolana y el fútbol que yo destaco es el venezolano porque yo me formé en el fútbol venezolano, soy producto del fútbol venezolano. Yo no me fui a vivir 10 años afuera para ser gerente y después llegué a Venezuela y porque estudié en España, en Argentina. No. Yo todo lo que aprendí de
de gerencia y de manejo de equipos y del fútbol lo aprendí en Venezuela y en Mérida y en la experiencia de los equipos donde estuve. Entonces no puedo renegar del origen y de lo que me ha hecho como soy en el ambiente futbolístico. Así que no podemos renegar de Venezuela y por eso lo defendemos y queremos el fútbol por encima de cualquiera. Por último, recuerda tus gracias redes a ti. sociales para que todos nuestros seguidores Claro. te puedan seguir. Bueno, Javier Miniti en Twitter con MI, 2N, ITI, todas las I latinas. En Instagram es igual, Javier Miniti. No tengo tocayos. Y en Telegram es la de, no sé, es FUTB, pero no, parece que es por invitación, dice me./ bueno, eso Sí, las pongo en Twitter. numeral FUTB. Numeral Ah, FUTB. y Pero ahí de les todas aparece, formas bueno, también porque podemos... nunca Sí. me he buscado mi canal por mi mismo Telegram porque lo tengo, entonces no sabía cómo decirlo. Claro. Entonces, Bien, recomendarle a todas las personas que Sí. vean las redes sociales, Javier, que cada día siempre nos sorprende con una estadística y qué mejor que siempre tenerlo porque nos ayuda muchísimo y sobre todo cuando el torneo está en plena actividad. Muchas gracias, Javi. Muchas gracias, no, Javier. muchachos, Que la a magia ustedes. siga, ¿eh? Gracias, Javier. Magia, cuando ustedes no encuentren una explicación, la explicación es magia. Exactamente, así va a ser el título, la magia de Javier Miniti. Dale, Ahí saludos está. muchachos. Magia. Gracias. Saludos, un Saludos. gusto. Chao, chao. Recuerda que nos puedes seguir a través de las redes sociales, en Instagram y en Twitter. Somos @cuadra_podcast, KU al principio y en mayúscula. ¿Okay? También nos puedes seguir a través de nuestro canal de Telegram, que vamos a estar también compartiendo el enlace a través de nuestras redes sociales. Y recuerda también seguirnos en @Spotify y suscribirse también a nuestro canal de YouTube. Este fue todo el episodio, espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse y nos veremos en una próxima edición.